Hermanos, feliz y bendecido día. Yo los noto muy tranquilos hoy. Creo que el calor nos tiene calmados. Pero tenemos la bendición de Dios para hoy estar nuevamente reunidos en esta casa para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene siempre una palabra fresca, siempre trae un alimento para cada uno de nosotros. Y mi hermana decía que estamos en el mes de la juventud, y algunos dicen que es el mes del amor, y otros es de la amistad. Lo cierto es que en este país, Venezuela, a raíz de la lucha de los jóvenes nuestros, siempre ha habido bendición. Y si es de la amistad, seamos amigos, y si es del amor, que sea del amor, pero no nos contaminemos con lo que el mundo hace propaganda como que San Valentín, porque caeríamos en la idolatría, y hay que tener cuidado con el paganismo. Nosotros tenemos claridad en el Señor de lo que vivimos. Hemos sido rescatados de la tiniebla y hemos venido a la luz, que es admirable, que es en Cristo Jesús. Y hoy yo quiero precisamente hablar de alguien a quien el Señor muestra palabra siendo joven, y quiero hablar del regalo que Dios le hace a ese joven. Por ende, lo trae para nosotros también. Y yo me refiero a Timoteo, un chico que fue instruido desde la niñez por la abuela, que la mamá, o sea, para contextualizar el mensaje, la mamá también lo educó con la palabra de Dios, y luego se consigue con un maestro nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el anterior o el conocido Saulo de Tarso, anterior perseguidor de la iglesia cristiana, pero que luego es convertido camino a Damasco, y como nombre ya más gentil, Pablo es quien nos ayuda con la educación y formación de Timoteo. Y quisiéramos tener siempre Timoteos para formar y para contar con ellos. Pablo contaba con Timoteo. Pablo predicó donde no había predicado nadie más el Evangelio. Hizo un recorrido muy grande y su sueño era predicar de último en Roma y España. Y aunque pasó por España, no fundó iglesia. Y en Roma llegó a predicar, pero desde la cárcel. Su último viaje fue a Roma, pero preso. Es cuando pasa por la isla de Malta. Allí hay aquel naufragio donde Pablo sobrevive, y el Espíritu de Dios le dice que le iba a conceder la vida de todos los que iban con él. Y el Señor le concedió eso. Pero le dijo: es necesario que vayas a Roma para que prediques a César. Porque Pablo venía predicando durante ese cautiverio, durante esa prisión, por causa del Evangelio de Jesucristo, preso por causa del Evangelio de Jesucristo. Era necesario que estuviera para predicar a Félix, para predicar a Festo, para predicar a Agripa. Ese Agripa que le dice una vez: Pablo, la mucha letra te ha vuelto loco. Porque antes lo conoció persiguiendo la iglesia, ahora lo conoce, ahora lo ve predicando el Evangelio. Y tal fuerza tenía la palabra de Pablo o del Evangelio que Agripa le dice: por poco me persuades a que sea cristiano. Y Pablo le dice: ojalá que por poco o por mucho creyeras de verdad que la salvación está en Jesucristo. Pero Agripa llegó hasta allí, no logró convertirse. Sin embargo, el Señor le dice a Pablo: debes ir hasta Roma. Y allá en Roma Pablo escribe sus últimas cartas. La última carta que Pablo escribe allí es la segunda a Timoteo. O sea, escribe la primera carta a Timoteo, después escribe a Tito, otro joven, y la última es la segunda a Timoteo. En nuestra versión bíblica tenemos primera y segunda de Timoteo y después Tito. Pues cronológicamente fue escrito primera de Timoteo, Tito y después la segunda carta a Timoteo. Y recuerden que Pablo le decía a Timoteo: cuando vengas, pasa por la casa del amigo, me traes los libros y en especial los pergaminos. Estaba pidiendo toda su literatura de estudios de filosofía, todo el contenido teórico que había aprendido con la doctrina judaica, pero también le decía: y me traen los pergaminos donde están las profecías, donde está lo que se anuncia del Evangelio de Jesucristo. Y Timoteo fue formado allí. Ese joven fue hecho a la imagen de Pablo, como Pablo a la imagen de Cristo. Recuerdan que Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo.
Entonces ese joven se formó allí. Y el don que Dios le da a Timoteo lo da con el cuidado y la bendición de Pablo, con el mentoreo de Pablo. Y lo vamos a ver por la palabra. Yo quisiera que nosotros, que siempre que hablemos, siempre que yo traiga una palabra de parte de Dios, usted la confirme con su Biblia. Porque si estoy hablando algo que no está dentro de la Biblia, puedo caer en el error de engañarles. Y no es la intención. El Señor me ha puesto para que hable es su palabra. Y yo quiero hablar de su palabra. Y como dijo Moisés, si Él no va conmigo para llevar el mensaje, entonces yo no quiero ir. Aunque Moisés no sabía hablar, el Señor le dijo, yo voy a poner la palabra en tu boca. Y yo creo que el Señor ha puesto palabra y quiero que la entendamos y la verifiquemos por nuestro contenido bíblico. Y vamos a basarnos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, aunque vamos a ver qué dice Pablo también a los Corintios un poco sobre este tema del regalo de Dios, del don que Dios da, de esa bendición que es la salvación. O sea, creo que todos los que están acá persiguen esta doctrina con un solo propósito, es alcanzar la vida eterna. Yo no creo que tengamos otro motivo para estar aquí, sino adorar a Dios, alabar a Dios, bendecirlo, creer en Él, cumplir su palabra para alcanzar la vida eterna. Nuestro objetivo terminal es alcanzar la vida eterna, pero para alcanzarla tengo que ir por Cristo, que es el único vector entre Dios y los hombres. Es el único que me conecta con Dios. Es el único que, como decíamos la semana pasada, la escalera que estaba en el sueño de Jacob, que estaba posada en tierra, pero que alcanzaba los cielos donde estaba el Padre. Esa conexión ahora es Cristo Jesús. Y por Cristo llegamos hasta allá. Y Pablo le dice a Timoteo, el don que Dios nos ha dado, la salvación que tenemos, hay que multiplicarla. No podemos quedar con ella. Recibimos de gracia, pues debemos dar de gracia esta salvación. Y en el capítulo 1 de la segunda carta, en el verso 6 hasta el 11, yo voy a ir leyendo del verso 6 hasta el 11, pero intercaladamente voy a reforzar con otras citas que hermenéuticamente convergen con lo que estamos trabajando, con lo que estamos hablando. De manera que la exégesis que hacemos sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Pido a Dios que ponga palabra en mi boca y que el Espíritu Santo abra mi boca para hablar y el oído de ustedes para oír. Y el oído mío para oír esta palabra. Es por el Espíritu Santo que entendemos. Dice textualmente la palabra así: por lo cual te aconsejo, Pablo a Timoteo, estamos hablando de lo que Pablo dice a Timoteo en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, del regalo de Dios. Ese fuego, en mi pueblo diríamos que atices la candela en el regalo que Dios te está dando, que está en ti por la imposición de mis manos, por la guiatura y por la protección espiritual que yo tengo para ti. Y yo quiero hacer un llamado de atención en este versículo en dos cosas. La primera, que es el regalo de Dios. No es porque me lo merezco. O sea, yo puedo o no merecer cosas, pero cuando alguien decide regalarme, debo agradecer, tener gratitud con el regalo y con la persona que regala. Y yo debo aquí reconocer que la salvación es un regalo de Dios y que quien me la regala es Dios. No soy salvo porque yo quiero, y lo vamos a ver por la palabra, es porque Dios me escogió para ser salvo. Estamos aquí porque Dios tuvo a bien y a la misericordia de Él entregar a su Hijo para que nosotros estemos recibiendo salvación. Y la segunda cosa que quiero mencionar es la imposición de manos. Una teoría teológica donde la doctrina me enseñó mi papá. Mira, la imposición de manos tiene fuerza doctrinaria para que el que impone las manos dé la autoridad que el Espíritu Santo ha puesto en él para transmitirla al otro, al que la recibe. Y Pablo le dice a Timoteo, la has recibido por la imposición de mis manos. Lo que una vez a mí me dieron dos mujeres cuando comencé a predicar, y vemos en el libro de los Hechos cómo las Priscila y Eunice llaman a Pablo y le dicen, ¿y conoces el Espíritu Santo? No. Igual que dijeron a Apolos, vienes predicando a Cristo, pero no tienes del Espíritu Santo. Llevaron, le impusieron las manos, oraron con él, y Pablo recibió el don del Espíritu Santo. Y Apolo recibió el don del Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos como teoría, el Señor la da con autoridad a los que por imposición de manos reciben el don del Espíritu Santo.
Amén de que hemos recibido el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Todo el que cree en Cristo recibe el don del Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu Santo con usted. Pero para la imposición de manos hay que tener autoridad de Dios. Y yo quisiera que la iglesia madure la idea que el Señor nos da. Y no podemos andar imponiendo manos sin tener autoridad para imponer manos. 1. 2, no podemos recibir que cualesquiera venga y nos imponga manos. Y yo veo mucha gente con ligereza por allí, tocando y tirando y poniendo manos sin la autoridad alguna. Nosotros debemos tener cuidado con lo de imposición de manos. Los santeros y los paleros imponen manos para repartir demonios. Nosotros queremos imponer manos para dar la virtud y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y para ello hay que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, debes cuidar la bendición que tienes, porque tú la tienes mediante la imposición de mis manos. Y Pablo ya antes le había dicho a Timoteo esto en su primera carta. Estamos en la segunda, pero en la primera carta, en el capítulo 4, usted puede buscar en el verso 13, que Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, o sea que voy a Roma, donde yo esté, ocúpate tú en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lee la palabra, no te descuides, lee la palabra, enseña la palabra y exhorta corrigiendo. Dice, no descuides en el verso 14, y le dice, no descuides ¿qué? El don que hay en ti. Le vuelve a decir Pablo, ya le ha dicho en el capítulo, en la primera carta, que no descuide el don que hay en él, que le fue dado mediante profecía, ¿con qué? Con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio, los que tienen autoridad. Los discípulos, los apóstoles, los predicadores, los pastores, los que el Señor escogió para ser presbíteros de él. Y Pablo le dice, tienes imposición de manos del presbiterio. Y le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas como joven, no vayas a olvidarte, para que para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a todos los que te oyen, a todos los que ven tu testimonio. Pero le dice, cuídate de ti mismo, porque en la juventud la vanagloria viene a nosotros y nos descuidamos del precepto de Dios y creemos que vivimos por nuestra propia cuenta. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no te vayas a traicionar. Ya Pablo antes dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 10, así que el que crea o el que piense estar firme, mire que no cayó, porque nos creemos a veces con suficiente fuerza y descuidamos el don de la salvación, descuidamos el don del Espíritu Santo, descuidamos que nos movemos porque Dios nos trae a movernos. Y yo veo con mucha tristeza muchos predicadores de este tiempo, muchos cantantes cristianos de este tiempo, que se hicieron famosos, se han hecho muy notorios y han hecho mucho dinero, y ahora descuidaron a Dios y viven para ellos en su doctrina, y ahora les oigo blasfemar contra Dios, ahora les oigo apostatar la fe de Dios, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo como predicador de Jesucristo voy a negociar y a convenir cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, pues estoy fallando al Dios, estoy descuidando el don que hay en mí. Y estamos viendo cantantes que se han convertido a Jesucristo, han vivido del Evangelio de Jesucristo y ahora declaran que son ecuménicos. Y que todo el que tiene una religión, si busca a Dios, ese es salvo y Él está con él. No puedo. Pablo dice que debo estar atento a la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina la enseñamos y la entendemos por la palabra de Dios, que es la Biblia. No hay otro libro que me pueda guiar. Cuando nosotros vemos esos principios, las solas que Martín Lutero escribe, dice una de las solas, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo reconoce y por allí debemos vivir. Cuando vemos los principios de la Iglesia Bautista desde sus orígenes, mantiene en los 10 principios que la Biblia, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios.
que los libros canonizados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son la guía para que el pueblo de Dios pueda caminar hacia el éxito espiritual. Y que los apócrifos, aunque estén, son tomados en cuenta como cualquier libro de historia, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Porque no puede un libro o una teoría contradecir lo que la Biblia dice. Y si el Señor dice que la salvación, que el regalo de Dios es por Jesucristo, y que la salvación es porque creemos en Cristo como nuestro Salvador, y que el que cree en Cristo es salvo y el que no cree es condenado, no puedo entonces por un libro apócrifo decir que puedo hacer culto a los muertos para rogar por ellos para que tengan la salvación, porque ya murió sin Cristo. Y el que muere sin la salvación no puede más tarde de la muerte recibir beneficio de salvación. Es el día de salvación hoy. Hoy es el momento agradable ante Dios para que alguien pueda decir: yo confieso, yo me convierto a Cristo, para que la salvación esté en Él. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para nosotros dudar, sino que nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. O sea, si creo estar firme, debo mantenerme en Dios y en el Espíritu de Dios, porque ese Espíritu de Dios me ha dado para tener poder, y lo dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando creímos vino el Espíritu Santo, tienes el poder de Dios. Tienes el amor de Dios porque has creído en Dios y Dios es amor. Ya Dios te ha dado de su amor. Y si tienes poder y tienes amor, por ende debes tener dominio propio y dar del fruto del Espíritu como templanza para tener equilibrio. Y mi descuido para luego decir: es que fallé porque yo soy muy débil, debes ir a buscar más de Dios para que Dios ayude a controlar. Y el amor, dentro de estos elementos, de estos tres principios o tres indicadores de tener el Espíritu de Dios, que es poder, amor y dominio propio, pues el amor es lo central. Es el amor el que nos ayuda a alcanzar el don de Dios y a multiplicar el don de Dios. Ese amor que no toma en cuenta, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13, en la primera carta. Y eso lo manejamos siempre. Que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza el amor en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que si tengo el don de Dios y la bendición de Dios, no sé cómo digo, que ese hermano no lo paso, no lo tolero. Es que llego hasta como que odiarlo. ¿Cómo odias a tu hermano a quien estás viendo y dices amar a Dios a quien no has visto? Pablo le dice a los corintios: el amor que Dios nos ha dado es un amor que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender, no podemos dar lo que no tenemos, pero si hemos recibido el don del amor de Dios, podemos darlo y no sentir vergüenza de tener a Dios. Tenemos del amor de Dios, del regalo de Dios, y a veces sentimos pena de decir que soy un hijo de Dios. Y el amor de Dios se derramó en la humanidad cuando Cristo derramó su sangre en la cruz. Para con los gentiles. Ya antes para el pueblo de Israel, ¿cuánto había hecho Dios? ¿Cuánto ha hecho Dios por la humanidad? Hablaba con Evelyn en la mañana o anoche y decía: ¿cómo es que este pueblo de Dios, tanta oportunidad, y el pueblo de Israel siempre busca su camino? Siempre busca la idolatría, siempre busca escabullirse del mandamiento de Dios. Y Dios sigue dando oportunidad, y sigue dando oportunidad, y lo hace ahora. Y hay cosas en las que Dios ha manifestado a nosotros, como el caso de Oseas. Lo más duro para un hombre, Dios lo puso en prueba a Oseas, para demostrar el amor que Él tiene con nosotros. Decirle: vas a ir al prostíbulo, consigues una mujer y con ella te casas. Y la mujer le traiciona, búscala y te vuelves a estar con ella. Y después se vuelve a ir la mujer: anda a buscarla porque esa es la tuya.
para que pueda entender Oseas como profeta, que nosotros Dios nos busca, nos trae, nos vamos, nos trae, nos vamos, nos trae, nos vamos, y Dios dice, sigo buscándolos y entrego a Cristo para que hoy estemos sentados aquí cómodamente diciendo, yo creo en Cristo y tengo la salvación. Por la insistencia de Dios, por el regalo de Dios. Dice Romanos, o Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza. El esperar a Dios no debe avergonzarnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo dudamos a veces que tenemos del Espíritu de Dios? Nos fue dado, recibiste con el sello que tienes por haber creído en Cristo, ese Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te descuides. Nadie va a tener en poco tu juventud, pero tú tienes que ser ejemplo en todo. Tú tienes que brillar en todo, para que por tu ejemplo muchos digan, ese muchacho es un muchacho de Dios. Ese chico es chico de Dios. Yo veo el grupo de adoración, los niños de la iglesia crecieron y están tocando y están cantando, están adorando a Dios. Yo veo hoy a Isaac, nuestro hijo adoptivo allí, tocando nuevamente la batería y le doy gracias a Dios. Pero cuando comenzamos este ministerio, tenía 11 años y tocaba la batería. Y Gabriel comenzó también así de 11, 12 años para tocar la batería. Y alguien me dijo, tenemos músicos profesionales que podemos traer para tocar la batería. No, yo no quiero profesionales. Yo quiero que los que adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Deje que los niños adoren. Ahora hoy están dirigiendo la adoración para Dios. La esperanza que teníamos se hizo presente hoy y se va a seguir haciendo presente. Y así como esto, en tu vida, lo que tú tienes, Dios te va a garantizar que siga habiendo bendiciones en ti, que siga habiendo crecimiento en ti, por la esperanza que hay, por el amor que Dios ha puesto, por el regalo de Dios, por el Espíritu Santo que nos fue dado y mora entre nosotros. Y luego Pablo a Timoteo, rescatamos en el versículo 8, dice, por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y Pablo le agrega allí, y de mí tampoco. Acuérdate que yo soy el modelo que el Señor te puso. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, y ese Señor aparece en la Reina Valera con una S mayúscula. Se refiere a Jesucristo. Ni de mí. Pablo se minimiza y está el pronombre personal mí de Pablo para decir que Pablo ahí está en minúscula. Pablo es reconocido menor que Cristo. Y luego le dice, soy preso suyo, soy preso del Señor. Le dice, participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, sabiendo que vamos a tener aflicciones para llevar este Evangelio. Y le dice a Pablo a Timoteo, tú vas a participar de esas aflicciones, pero tienes la bendición y el don del Espíritu Santo. Y esto que Pablo dice en esta primera carta, cuando vemos la segunda carta lo refuerza en el capítulo 2 del verso 1 al 5, o aún hasta el 7. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite en mi carrera se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Ninguno va a pelear una batalla si no se prepara antes. El labrador para cosechar tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar, tiene que cuidar y luego es que cosecha. Claro, tenemos las excepciones aquí en nuestro estado. Por aquí, por toda la ribera del Guarapiche, veo que hay unos que cosechan sin sembrar. Pero el que no entra por la puerta y no ha sembrado es salteador o ladrón. Y como salteador o ladrón no tiene la bendición de Dios, está robando. Y hay castigo en Apocalipsis 21:8 para él. Y alguien puede decir, pero él come sin trabajar y yo tengo que trabajar. Yo como que voy a dejar de trabajar para también robar. Y el Señor te dice, no sientas envidia del que hace lo malo. No tengas envidia del que hace iniquidad, porque él va a tener su premio. Tú sé ejemplo en todo. Sufre las penalidades que te va a tocar sufrir, pero como soldado de Jesucristo. Pablo coloca el ejemplo siempre del soldado, aun cuando nos habla de la armadura del soldado. Y le dice a Timoteo, ¿quién te tomó por soldado? Cristo, pues sé respetuoso con el que te tomó por soldado.
Si fuese del ejército venezolano, tiene que ser un soldado respetuoso de las autoridades del ejército venezolano. Pero en este caso, espiritualmente, somos tomados como soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo debemos respetar todos los preceptos y los mandamientos de Dios. Y respetar el don que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque este Cristo que el Señor nos ha dado nos considera todo lo que tenemos por la palabra, sabiendo que proviene del Espíritu Santo de Dios y que el Señor interviene en todas nuestras decisiones. Y dice Pablo a Timoteo en el verso 9, quien nos salvó y nos llamó ¿con qué? Con llamamiento santo. No es cualquier llamado el que tú tienes llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, dice Pablo a Timoteo, para que no te vayas a envanecer. Nadie es salvo por sus obras. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por el propósito de Cristo. Antes de los tiempos de los siglos, el Señor dijo, ustedes van a ser salvos. Ustedes van a ser mis hijos. Nos predeterminó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que seamos salvos no por las obras que hacemos. Puedes pagar diezmos, puedes ir al hospital, puedes ayudar a los ancianos, puedes caminar en las plazas, puedes hacer lo que quieras. No eres salvo por tus obras, vas a ser salvo por la gracia de Jesucristo. Es por el favor de Dios, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Pablo le dice a los efesios, cuando plantea este caso, le dice, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8 lo manejan y lo sabemos de memoria. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿De quién es? Es un regalo de Dios. Dice la Nueva Versión, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se envanezca, para que nadie se gloríe. Pues es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. No te sientas muy creído por la salvación que tienes. Agradece al Señor que tuvo misericordia, tuvo la bendición de darnos la salvación. Él dio para nosotros la manifestación y la bendición de la salvación. Y Pablo le recuerda eso también a otro joven que es Tito en el capítulo 3, verso 4 de la carta a Tito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Cuando se manifestó, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Parecido a lo que le está diciendo a Timoteo, le dice a Tito y nos lo dice hoy a nosotros. Voy a repetir el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos ha lavado con la sangre de Cristo y nos renueva con la bendición y el conocimiento del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Señor y Salvador. Cuando creemos en Cristo, derrama el Espíritu Santo para que lo tengas. Déjese de fábula de estar creyendo que por una imposición de manos la gente cae dando saltos y ya tiene el Espíritu Santo. No todo el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. No todo el que camina hacia atrás o hacia adelante o salta como becerro de la manada tiene el Espíritu Santo. Vea, el hombre más lleno del Espíritu Santo según la palabra es Juan el Bautista. Y jamás se oyó decir un milagro de Juan el Bautista. Simplemente predicó el Evangelio y anunció que había de venir uno. Y es conocido como la voz que clama en el desierto. Y estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El padre de la fe fue Abraham. Yo no veo ningún milagro que haya hecho Abraham imponiendo manos o que la gente salte porque tenía el Espíritu Santo. Moisés, cuando habla en la zarza y recibe del Espíritu de Dios, no hace más manifestación sino humildad y sencillez para decir: he visto el rostro de mi Señor, temo morir, soy indigno de verlo.
Reconocer que la grandeza de Dios está allí me es garantía del Espíritu Santo. Si no tengo del Espíritu Santo, no reconozco a Dios. El hombre natural no percibe a Dios, porque para él eso es locura. Lo entiende el espiritual, y el espiritual lo entiende porque tiene del Espíritu de Dios, porque recibe la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Él derramó su Espíritu Santo en nosotros y lo hizo abundantemente. Cuando creímos, recibimos del Espíritu Santo. No dudes que lo tiene. El Señor Jesucristo murió por tu pecado. No dudes que murió por ti. No dudes que su sangre fue derramada para él. Anoche oía un canto y una mujer orando en una emisora y decía: Dios mío, ¿cómo hasta ahora hay tanta ignorancia en el pueblo? ¿Cómo que voy a orar para que Jesucristo, la sangre de Cristo, cubra las sillas? Para que la sangre de Cristo cubra el piso. Para que la sangre de Cristo cubra el micrófono. La sangre de Cristo no tiene poder ni fue derramada para eso. La sangre de Cristo fue derramada para darnos salvación, para que seamos limpios de pecado. Porque en la sangre de Jesucristo, el justo, somos libres de pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y cuando llegó Jesús al Jordán, Juan dijo: ahora no yo, he ahí el Cordero de Dios que hace, quita el pecado del mundo. Y la sangre de Cristo fue derramada para ello. Y la protección la tenemos en el nombre de Jesús. El Señor dice, Él mismo dice: y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre sanarán los enfermos, porque es nombre sobre todo nombre. Jesús es nuestro Salvador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y la sangre de Cristo fue derramada para borrar mis pecados. Así fuesen como la grana, los va a limpiar. Si fuesen negros como el carbón, nos va a aclarar. ¿Por qué? Porque para ello Jesús derramó su sangre, para darnos la libertad y la salvación. Ahora la gente quiere tomar la sangre de Jesús para que Jesús le cuide su carro, para envolver su carro en la sangre de Cristo. Cristo no murió por lo material, murió por las almas. Y las almas deben reconocer que Cristo es Salvador. Y luego Pablo dice a Timoteo nuevamente el verso 10: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por quién murió Cristo entonces? Por la humanidad, no por lo material. Y lo dice este versículo: ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ya no vivimos a la muerte del mundo, hemos sido rescatados, y nos sacó a la luz de la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Creyente en Cristo, usted es inmortal en su espíritu y vamos a la vida eterna. No podemos llevar este cuerpo que es corrompido y es corruptible, pero nos dará un cuerpo nuevo y en victoria estaremos con el Señor. El cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol para los gentiles, para decirle a Timoteo: ese Cristo es por el que yo estoy sacrificado. Por él fui constituido apóstol. Y Pablo enseñaba que es el último de los apóstoles, que es el aborto, que yo llegué como que de último allí, soy el abortivo de los apóstoles. Ahora se ha hecho una propaganda muy grande y hay muchísimos apóstoles y hay una jerarquía, y han querido enseñar que apóstol está por encima de pastor y pastor por encima de maestro y maestro por encima de profeta. ¿De dónde sacaron eso? Si el Espíritu constituyó a unos predicadores, a unos apóstoles, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Y hay una confusión allí, pastor y maestro. ¿Para qué? Para engrandecer el reino, no para yo tener jerarquía. Quita el Señor de nuestra mente eso, que yo voy a estar más alto que otro. Si alguno quiere ser mayor entre nosotros, debe servir más. Porque el Señor Jesús, para ser el primero y el mayor, ha tenido que servirnos. Y nos sirvió hasta la cruz para entregar su vida y decir: yo me entrego por ustedes. Y un Salvador como Cristo no lo tiene ninguna otra religión, sino los seguidores de Jesucristo. Y hablamos de religión de relegar, de reunir, de congregar, no por dogmas. Porque las religiones por lo dogmático se olvidaron de Cristo y viven por doctrinas de hombres.
Todavía me consultaba alguien sobre la posición del velo en la mujer, que el apóstol Pablo lo enseñó, y eso hay que cumplirlo, porque nosotros como Pentecostés cumplimos eso y ustedes no lo cumplen como bautistas. Y usted entendió bien la palabra, yo le decía. ¿Dónde dice que la mujer debe usar eso? En Corintios, precisamente en los Corintios. ¿Se lo dijo Pablo a Éfeso? No. ¿Se lo dijo a Tesalónica? No. ¿Se lo dijo a quién? Solo a Corintios. Pero es una situación social en el momento. Yo voy a hacer el llamado de atención aquí para que veamos que la palabra de Dios está contextualizada y debemos entenderla como el Espíritu Santo la inspiró. Pablo hace una recomendación en Corinto, porque en Corinto estaba el gran templo de la diosa Afrodita. Y las mujeres que iban y eran sacerdotisas practicaban, porque había el acto de prostitución en los cultos a Afrodita por ser la diosa del amor. Por eso les decía hace un momento que no podemos caer en la idolatría. Hay que tener conocimiento de lo que el Señor ha planteado. Y cuando vemos aquello, muchas mujeres de las que iban al templo de Afrodita, como las que iban al templo de Diana en Éfeso, eran dedicadas para eso, para el servicio. Y en Corinto estas mujeres eran rapadas cuando eran sacerdotisas. Y muchas mujeres de esas creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Y eran reconocidas como prostitutas porque eran sacerdotisas de la diosa del amor. Y entonces caminaban por las calles rapadas. Creyeron en Cristo y entonces iban a la congregación rapadas. Y la comunidad decía, allí también hay. Ay, pero las convertidas. Y Pablo dijo, para evitar esa confusión, en el lugar que ella no tiene el pelo, que use un velo. Y le mandó a usar el velo. Y cuando el pelo creció y ya estaba común como las hermanas, ya no tenía por qué usar el velo, porque ya tienes el pelo en el lugar. Y esa mala interpretación ha creado doctrinas de hombres y ha desviado el camino del Evangelio y ha hecho que muchos se pierdan y pierdan en la bendición de la salvación, porque por esas doctrinas muchas mujeres dicen no voy. Y yo he puesto ejemplo con ustedes desde mi niñez, cómo en iglesias han castigado a jóvenes para que con preceptos de hombres y les han apartado del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor dice, déjalos que vengan a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos años podía tener Timoteo? 42 años, 45 años. Y es considerado un joven para Pablo. Igual Tito. Y los que son niños en el Evangelio, un hombre puede tener 50 años y confesó a Cristo. Ahora es un niño en Cristo Jesús. Y hay que darle alimento de niño, no dice Pablo, hasta que madure y sea adulto en el Evangelio, mientras no enseñemos cosas fuera del lugar del Evangelio. Y como esa doctrina del velo, muchas otras. Gente que en las iglesias no va porque el pantalón. Y yo lo digo por los jóvenes que me han dicho, pero en su iglesia, pastor, de estudiantes, allá, profesor, en la iglesia las mujeres usan pantalón. No, y si quieren que no lleven nada, le dije, pero lo importante es que ella vaya. Después que esté allá, el Espíritu Santo le va a decir cómo tienes que vestirte en la casa de Dios. El Espíritu Santo te va a redarguir qué es lo que hay para ti. No, porque es que donde yo iba va mi papá y mi mamá, no me dejan entrar porque yo uso pantalón. Y algunos han tenido la desfachatez de decir, es que el pantalón es una prenda de hombre. Mira, hermano, cuando se originó el pantalón se hizo como una prenda para las mujeres. Así que quítese el pantalón entonces. Y vista como escocés, con una falda. Es cuestión cultural. Y el Evangelio no es cultural, es para que en la doctrina que tenemos podamos decirle al mundo, en el sufrimiento por el Evangelio, no por los caprichos de los hombres, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, decía Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, ¿para qué? Para que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo quisiera que como congregación maduremos y tengamos de idoneidad para enseñar del Evangelio de Jesucristo. Con celo, con respeto, con amor y con dominio propio. Y digo dominio propio controlados, porque el enemigo trata a veces por la palabra de sacarnos del conocimiento bíblico y ponernos como que a discutir o a pelear. En mi oficina de trabajo, 5 sacerdotes católicos y yo pastor. Ellos con filosofía, o sea, casi todos trabajando filosofía.
Y a veces quieren discutir, y yo le digo, ¿de tema de religión o de la palabra de Dios? Bueno, vamos a discutir de la Biblia, pero vamos a llegar a ponernos bravos si es necesario, me dijo uno. Y yo le dije, entonces lea segunda de Timoteo 3:16. Léalo hoy y mañana o la semana que viene discutimos. Lea segunda de Timoteo 3:16. ¿Para qué sirve esta escritura? Entonces, ¿para qué matarnos? Y a veces entre nosotros queremos establecer criterios que no están dados por Dios. Esto es para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y Pablo le dice a Timoteo, te estoy encargando la tarea del don de Dios. Es un regalo, no lo descuides. Impuse mis manos para que lo tengas, para que tú enseñes, para que exhortes, para que des amor, para que tú vayas a enseñar al pueblo, para que entiendas la necesidad del pueblo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y nosotros no tenemos otro propósito sino hacer buenas obras y dar de las buenas obras. Y una de las mayores obras que el Señor nos invita a dar y a hacer es que nos da mandamiento para extender el reino de Dios, para multiplicar el regalo de Dios, que es la salvación, a través del amor plantado en nosotros por el sacrificio de Jesucristo. Y vemos en Marcos 16:15, nosotros todos lo sabemos también. Y les dijo, ¿qué cosa? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. Y Evangelio, según la Real Academia de la Lengua, es verdad indiscutible. Es una verdad que no tiene por qué discutirse. Es axiomático, es y es. Te guste o no, eso es el Evangelio, una verdad indiscutible. Y el Señor te dice, id por todo el mundo y predica mi verdad indiscutible. ¿A quién? A toda criatura. Si ve un santero, necesita de Jesucristo, hay que predicarlo. Es una criatura de Dios. Si ve un palero, necesita la palabra de Dios. Si ve un transvesti, necesita la palabra de Dios. Si ve un ladrón, necesita la palabra de Dios. Si ve un santo, necesita la palabra de Dios. Para toda criatura, todo hombre creado necesita la palabra de Dios. Y todo hombre creado necesita que nosotros le llevemos el Evangelio. Así que si alguna vez entra un transvesti vestido como transvesti, no se asuste ni se alarme, ni quiera imitarlo. Déjelo que conozca a Cristo. Si llega un santero, no se asuste. ¿Dónde está mi hermano Chum? Según ¿cómo es? Según Babajide, ¿no? Ahí está mi hermano Chum. Una vez mi hermano Chum entró aquí con un traje que la mamá de él ofreció que me va a traer para que yo, cuando él lo vaya a casar, yo me ponga ese traje. Y Evelyn dice que no me lo ponga, pero yo me lo voy a poner. Y le dije, Chum, que me mande también el gorrito. Él vino con su ropa tradicional, porque él es nigeriano, él es yoruba. Y cuando entró ahí, media iglesia entró en pánico. ¿Quién fue el que entró? Llegó el diablo. ¿Qué les pasa a ustedes? Llegó el hermano Chum, rescatado por la sangre de Cristo, a quien amamos, a quien tenemos en estima, con familia y todo, porque es un hijo de Dios. El Señor vivió por él, es toda criatura. Mi hermano Chum, disculpe que yo ponga el ejemplo con usted, pero es de grato saber que tenemos la bendición de Dios. Y por ello te digo, como dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Antes bien, sé ejemplo en todo, para que otros lleguen al Evangelio. Sea idóneo para enseñar también a otros. Y si algún otro ejemplo tenemos, llegó un hombre fumando tabaco aquí, finales del año pasado. ¿Sí recuerdan? Ese no era un negro, porque el problema es Chum, porque es negro. Aquel era un catire con los ojos verdes, pero fumando tabaco. Y llegaban a la oficina, pastor, ya llegó. ¿Quién llegó? Cristo, me quedé, dije yo. No, que llegó el hombre con el tabaco. Ay, Dios. Esté en el frente a hablar con el hombre, que entró, que salió, que esté en el estacionamiento. ¿Por qué no se pone a orar por ese hombre? Ese hombre vino aquí y confesó a Cristo.
Y yo fui y le dije, ¿te puedo abrazar? Y me dijo, sí. Y se quedó así, y yo lo abrazaba y yo sentía que este hombre se corrientazo, este hombre no está bien. Y me veía y no encontraba, pero yo abrazaba. Porque el espíritu que está en mí es mayor que lo que él tiene. Porque por eso murió Cristo por mí. Y tú tienes el mismo espíritu y la misma bendición. Deja el miedo al diablo, resístelo y él va a huir de ti. Y llegó el momento que el tipo tuvo que irse del país porque no pudo resistir esto. Pero el Señor hizo que la iglesia cumpla su propósito. Cada uno de nosotros debe tener madurez espiritual, como le está diciendo Pablo a Timoteo. Quien venga acá a este lugar buscando de Dios, somos vectores para conectarnos con Dios. Somos instrumentos de Dios para darle del amor de Dios. No pregunte quién eres, qué haces, qué hacías, cuál es tu pasado. No es tu problema, ni es problema de Dios. A Dios le interesa cómo estás llegando, qué vas a hacer para encaminar tu vida en adelante, para que seas de bien, porque las cosas viejas son borradas, ya pasaron, y ahora todas son hechas nuevas por el Espíritu de Dios. Y las costumbres que aún están en nosotros, a veces nos empeñamos en querer cambiar a la gente y en ocupar las funciones del Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios trabaje. Y el Espíritu Santo ve a uno y le dice, este se cree que soy yo, déjalo que yo actúe. Y nos adelantamos al Espíritu Santo, porque tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Confesó, sí, ahora tienes que vivir. Y le damos una regla. Hermano, cumple la regla tú primero. Te has vuelto fariseo dentro de la iglesia de Jesucristo. Así eran los fariseos, para decirle al Señor, no hagas esto el sábado, no hagas esto hoy, haz aquello, haz lo otro. Pero ellos decían, pero no hacían. Por eso el Señor decía, haced todo lo que ellos os dicen, pero más no lo que ellos hacen. Y lo que queremos es dar testimonio por esta palabra, para que el don de Dios, para que el regalo de Dios esté en nosotros, y que el Evangelio sea extendido, y que podamos ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea y sea bautizado, sea salvo. Y yo quiero aclarar este concepto unido, aquí dos conceptos: que crea y sea bautizado para ser salvo. Si creyó en Cristo, dos ordenanzas tenemos fuertes dadas por el Señor: bautismo y Santa Cena. No le da tiempo cumplir la ordenanza del bautismo y creyó en Cristo, confesó con su boca y creyó en su corazón, él es salvo. No le juzgue, que el Señor le ha dado la salvación. Ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz sufrirá entonces el bautismo del sepulcro, pero se acostará y resucitará. Es bautismo también. Nosotros en el bautismo por inmersión morimos al mundo y resucitamos con Cristo. Entonces el que creyere, haga usted el trabajo de predicar el Evangelio. Si él cree o no, que se encargue el Espíritu Santo, pero debemos predicar el Evangelio. Debemos enseñar el Evangelio. Para Monagas viene avivamiento grande y fuerte. Hay trabajo grande que hacer por este pueblo. Estamos trabajando duro para que en este año 2024 sea el encuentro, el Festival de la Familia en Monagas. 20 de abril tenemos un gran concierto. Viene Funky, se estaba buscando a Marcos Witt, no viene Marcos Witt, viene una cantante mexicana de música ranchera. Los hermanos que les gusta el mariachi van a ir ese día, a partir de las 6 de la tarde, en la concha acústica, para llevar una palabra de salvación. Y estamos buscando que el Festival de la Familia sea en el Monumental y colocar allí 50,000 personas, para que 25,000 sean cristianos evangélicos de las iglesias. Pero que cada uno de esos 25,000 invite por lo menos a un inconverso familiar o amigo, para que hayan 25,000 inconversos y que se conviertan por lo menos 20,000 personas para Jesucristo, para no descuidar el don de salvación. Y de ellos tendrán que venir a esta iglesia muchos, y tendremos que estar bautizando en 2025 y 26 mucha gente, porque la iglesia va a estar más llena de gente, porque tendremos que llevar el Evangelio de Jesucristo. Y alguien decía, pero te vas a unir a ellos. Todo lo que tenga que ver con la predicación del Evangelio de Jesucristo, con la extensión del reino de Jesucristo, yo voy a conectar, porque es mandato de Dios que vaya por el mundo y predique el Evangelio. Pero debo ir primero a los míos. Y algunos me dicen, pero es que yo quiero predicar el Evangelio, pero yo quiero en Estados Unidos. Ayúdeme a conseguir una visa religiosa para irme para Estados Unidos. Hermano, usted me ve a mi cara de tonto. ¿Quién fuera más tonto para yo creer esa verdad? Usted lo que quiere es emigrar para los Estados Unidos y quiere que yo le consiga la visa. Yo no consigo visa ni para mí.
¿Usted quiere predicar? Sí. En el mundo árabe quiero predicar. Y no hay árabe aquí en Maturín. Comience con los árabes de aquí, aprenda con ellos el idioma y después va a tener tiempo de irse para Afganistán. A ver si es verdad que somos valientes para sufrir las aflicciones de Jesucristo en Afganistán. Y que cuando nos den el ayuno de Ramadán, pase 40 días allí sin comer. A ver si aguanta el ayuno de Ramadán. Pues no sabemos para dónde estamos buscando. Las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo, súfrelas, pero como soldado de Jesucristo. Súfrelas, pero en la voluntad de Dios. No es que fuimos llamados para sufrir. No, pero el mundo tiene aflicciones. Pero yo debo confiar en mi Señor y no detenerme en las aflicciones, porque el Señor me dice, crean en mí que ya yo vencí el mundo. Ya yo vencí las aflicciones. Ahora tú entras en la salvación. Así que el llamado que nosotros tenemos es para rescatar las almas. La iglesia primera bautista o la primera iglesia bautista de Maturín tiene que regresar a su origen de instalación. Tenemos que ser iglesia misionera. Cada uno de nosotros es un misionero de Jesucristo para llevar el evangelio a otros. No sienta pena. Plantee el evangelio de la manera más sutil. A veces digo a Dios, ¿cómo yo no tengo el don de Ramón Contreras? Yo no sé, un hombre el más fácil que yo he visto de presentar el evangelio. Fue un diácono de nuestra iglesia en su fundación. Pero no, yo creo que en el día predicaba a 10, a 20, a todo el que se le atravesaba le predicaba. Pero una facilidad que tenía en el Señor para hacerlo. Y los traía a la iglesia. Y yo veo que a nosotros nos cuesta mucho llevar este evangelio. Yo quisiera que nosotros recapacitemos. Y que los que no podamos convencer, por lo menos los invitemos a la iglesia. Para que escuchen la palabra y que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Sirva de agente de invitación para decirle, hermano, yo lo invito a que usted vaya ahí lo que hablamos, para que oiga lo que hablamos, para que oiga lo que predicamos. Y sabemos que el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Yo quisiera que el Señor despierte en cada uno de nosotros este espíritu misionero para regalar el don de Dios, para multiplicar el regalo de Dios en nuestras vidas. Quiero que incline su rostro y pida a Dios dirección sobre lo que tiene que ser su vida en el futuro. Con respecto a la predicación del evangelio, ¿qué voy a hacer con el evangelio que tengo? ¿Lo recibí de gracia, lo guardo, lo almaceno o predico el evangelio de Jesucristo? Y quiero que recuerden que lo que hemos hablado es leer la palabra que está escrita y comentarla, para que cada uno de nosotros entendamos por el Espíritu Santo lo que la palabra está dando en su inspiración. ¿Qué alma? ¿Quién en tu pensamiento allí tiene que haber en tu mente a alguien que tú conoces que necesita de Jesucristo? Acuérdate cuántas personas que tú conoces necesitan a Jesucristo. 1, 2, se llama fulano, ¿cómo se llama? Juan, se llama Pedro. Ah, Señor, también necesita fulano, fulano y fulano. Pídele a Dios que te dé la bendición de multiplicar con esas personas este evangelio. ¿Con quién puedes multiplicar el evangelio? Haz un compromiso con Dios. Y dile, Dios, yo les voy a hablar y que tu Espíritu Santo le hable. Hay gente que yo le he hablado, que Evelyn le hemos hablado durante 30, 35, 40 años y ha llegado al evangelio y me dice, por lo que aquella vez me dijiste, yo ni recordaba. Y han pasado años hasta que ha germinado la semilla, pero ha germinado. La palabra de Dios no vuelve vacía, solo tenemos que sembrarla. ¿A quién tienes ahí en mente? Conéctalo con Dios. Y yo quiero que el que tiene ese compromiso con personas que conoce y que necesita hablarles del evangelio de Jesucristo, se vaya colocando de pie para que estemos orando juntos por ese propósito. El que tenga a esas personas ahí en su mente y diga, tengo a fulano y a fulano que les puedo hablar, que les voy a hablar. Nos vamos colocando de pie y vamos diciendo, le voy a hablar al juez, le voy a hablar al abogado, le voy a hablar al profesor, le voy a hablar al amigo, le voy a hablar a este enemigo del evangelio de Jesucristo. Poder decirle, amigo, yo sé que tú no tratas conmigo, pero quiero decirte algo de parte de Dios. Y darle una palabra. Dios bendiga a los que están de pie. Cada uno tiene propósitos y el Señor con nosotros. Yo sé que cada uno puede hablarle a otro. Y sé que cada uno puede invitar a otro para traerlo el próximo domingo. Próximo domingo tendremos fiesta en el Señor porque hay cumplimiento de la ordenanza de la Santa Cena. Estaremos celebrando Santa Cena el próximo domingo. Entonces estamos atentos al Señor allí. Oremos al Señor por este propósito. Amado Dios, en esta hora, Señor, queremos poner tu palabra que está delante de ti para que sea llevada a las almas. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos, mira el propósito de cada uno de ellos, mira a cada persona, Señor, en que ellos están pensando. Tócales allá donde están, Señor.
Ablanda sus mentes y sus corazones. Quita el corazón de piedra y pon corazón de carne. Hazlo sensible para escuchar tu palabra cuando ellos la presenten. Oh Dios, que cada uno de ellos cuando habla el Espíritu Santo intervenga y pueda tocar los corazones. Que puedan reconocer que hay perdón y hay paz en Jesucristo. Que hay salvación en Cristo, que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hay este propósito de multiplicar el don del Evangelio, de multiplicar el don de la salvación, de multiplicar el don de la predicación para que otros puedan convertirse. Gracias, Señor, porque cada uno tú le has dado la bendición de predicar el Evangelio. No es un don especial, pero es un don tuyo que cada uno recibe cuando te confiesa, de poder multiplicar esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendíceles y guárdales. Te lo pido con acciones de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse y podemos darle un aplauso a ese Dios grande. Dios que nos sostiene y nos sustenta. Yo quisiera no cerrar este espacio sin saber si hay alguna persona en la sala que no conoce de Jesucristo y quisiera decirle al Señor, yo quiero dar ese paso para servir a Dios. Yo quiero servir a Dios como mi Salvador, a Jesús como mi Salvador. Si hay alguna persona en la sala, yo veo que todos como que creyentes ya en Cristo.